que se trata acerca de lo que es la medicina nuclear. Pues básicamente lo que vamos a hablar es como unos principios muy básicos y entender, digamos, cómo se hacen estos estudios eh, y sus principales pues, indicaciones, ¿no? Para realizarlo. Entonces, la medicina nuclear, ¿qué es? Es una especialidad médica importante que utiliza pues, las mediciones del comportamiento de un marcador radioactivo en el cuerpo para detectar y valorar varios tipos de trastornos. Entonces, digamos que la radiología imagen nos va a dar unas imágenes, obviamente, más anatómicas y espacialmente mejor comparadas con las imágenes que nos puede dar la medicina nuclear. Sin embargo, la medicina nuclear, a pesar de que no hace parte, digamos, de la radiología, digamos, es una rama aparte, pues sí comparte muchas de las imágenes que nosotros usamos, sobre todo la tomografía. Bien. Eh, y esta lo que va a permitir son imágenes fisiológicas, es decir, van a ver más la parte funcional de ciertas estructuras que yo quiero analizar. Y en ella lo que utilizamos, podemos utilizar fusión de las imágenes fisiológicas como anatómicas de la radiología. Entonces en ella lo que hacemos es utilizar un radiofármaco que va a ser diagnóstico más un método de imagen. En este caso, digamos, si vamos a obtener una imagen 2D, la podemos hacer con una gammagrafía o una imagen 3D como lo que es el SPET, que es la tomografía por emisión de fotón único, o el PET, que me habla de una tomografía por emisión de positrones. Entonces, digamos, yo puedo fusionar las imágenes funcionales o ver la actividad metabólica de cierta estructura o cómo está funcionando con la medicina nuclear asociada o fusionada con imágenes como la tomografía. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona esto? Básicamente yo tengo un radioisótopo, que es un radionucleido, asociado a un marcador o un trazador, que es un fármaco. Estos dos unidos van a formar lo que es el radiofármaco. ¿Listo? Cuando le mencionen, este es un radiofármaco, él va a contener estas dos cosas. A veces, el mismo radioisótopo, que es el que va a irradiar, como lo dice, va a liberar radiación, eh, él mismo puede ser el mismo marcador o trazador, o sea, él mismo puede ser el vehículo y él mismo va a dar una radiación. Entonces, estos radioisótopos, ¿qué son? Son soluciones radioactivas inorgánicas en forma de radioisótopos. Es decir, es una variante de algún elemento. Bien. Y ellos van a producir rayos gamma desde su núcleo atómico. Entonces, a diferencia, por ejemplo, de la tomografía, ¿qué se hace en la tomografía? Tú incides un rayo X, ¿cierto? Para obtener la imagen. En este caso lo que hacemos es introducirle al paciente un radiofármaco y desde adentro miramos cómo, ya conociendo la fisiología de cierta estructura, de ahí él va a liberar dentro del cuerpo de la persona, va a liberar rayos gamma y eso es lo que va a captar ya sea la gamma cámara o sea el PET o el SPET, ¿listo? Y nos va a dar una imagen. Ahorita lo vamos a ver en más detalle. Entonces, existen dos tipos de radioisótopos, unos primarios y unos emisores de positrones. Estos primarios, por ejemplo, puede ser el tecnesio 99, el yodo 131 o el galio 67. Y dentro de los que podemos utilizar, que son emisores de positrones, podemos utilizar el flúor 18, el carbono 11 o el oxígeno 15. Y dentro del trazador, ¿qué van a hacer? Van a ser moléculas que son biológicamente el vehículo con el cual voy a transportar este radioisótopo y que va a ir a un tejido específico. Bien. Y este tejido específico, pues, pueden ser, bueno, estos pueden ser orgánicos o inorgánicos y va a permitir que este radionucleido llegue al sitio donde, pues, entre comillas, tiene que actuar o donde yo quiero ver. Y un ejemplo de esto, pues, pueden ser estos, el IDA, el DPTA o el FDG. ¿Listo? Y el radiofármaco, pues, ya lo mencionamos, es la unión de los dos.
Entonces, ¿cómo se hace el estudio? Entonces, básicamente lo primero es administramos el fármaco. Dependiendo de lo que yo quiera observar, pues así como veíamos que podíamos utilizar medios de contraste oral, endovenoso, rectal, etcétera, etcétera. También estos radiofármacos, dependiendo de la estructura que yo quiero evaluar, lo puedo hacer por vía endovenosa, por vía oral, inhalado o pues etcétera, etcétera. Sí, o sea, lo puedo usar de diferentes maneras para mirar la funcionalidad de ciertas estructuras o la actividad metabólica de ciertas estructuras. Entonces luego este radiofármaco va y se deposita o es integrado bioquímicamente a áreas normales. O sea, vamos a ver que este radiofármaco tenemos que distinguir en lo que es patológico y en lo que es normal o fisiológico, ¿sí? O va a tener áreas con cambios metabólicos que van a ser anormales y esto es lo que vamos a mirar o vamos a observar en una imagen molecular. Y recordamos que el radionucleido pues va a emitir radiación, o sea, son rayos gamma. Obviamente en estos estudios el paciente se expone a radiación, ¿no? Que no es igual, digamos, el caso de las gamografías no es la misma radiación o es un poco menor que una tomografía, pero si usted asociado a administrarle eh, un radiofármaco, le hacemos una tomografía, como el caso del PET, donde tenemos que hacer una tomografía para mirar cómo metabólicamente está, pues el paciente va a recibir una radiación mucho mayor que si solo le hiciéramos una tomografía. Y ya finalmente entonces hay un dispositivo como una gamma cámara, como el caso de la gamografía o el SPET, donde me va a detectar la distribución del trazador. Y ya luego el ordenador, o sea, la computadora, me va a generar una imagen. Entonces, esto es lo que tenemos acá. Ya administramos el radiofármaco en el paciente y este va a empezar a emitir rayos gamma. Y acá tenemos este dispositivo que es muy parecido a lo que vimos ayer o a un tomógrafo o muy parecido a una resonancia, pero a diferencia de este va a captar los rayos que está emitiendo el radiofármaco, o sea, los rayos gamma. Diferente, digamos, a la tomografía que emite unos rayos X para poder obtener la imagen. Este lo que va a hacer es captar la imagen que va a captar, perdón, estos rayos y a través del ordenador pues me va a generar una imagen. ¿Listo? Entonces, el ejemplo típico es con respecto a los nódulos tiroideos y con respecto a la gamografía tiroidea. Entonces, cuando hablamos de medicina nuclear, hablamos de captación del radiofármaco. ¿Listo? O sea, así como dijimos ayer, mira, la tomografía hablamos de densidades y podemos visualizar que las imágenes pueden ser hiperdensas, hipodensas o isodensas. O en el caso de la radiografía hablamos de radioopacidad o radiolucidez. ¿Sí? O en el caso hoy que vimos resonancia, hablamos de intensidades. ¿Listo? En la resonancia hablamos de intensidades. En el ultrasonido hablamos de ecogenicidades, hiperecoica, hipoecoica e isoecoica, ¿listo? O anecoica, ¿no? Y entonces acá en medicina nuclear hablamos de captaciones. Entonces, y esa captación básicamente está en relación a cómo vemos el radiofármaco. Como ustedes pueden ver acá, esto es como una representación de una imagen de una gamografía. Y vemos que no, espacialmente, no es igual a la imagen anatómica que me puede dar una tomografía o una radiografía. Pero lo interesante de esto es ver cómo son los cambios bioquímicos o metabólicos o fisiológicos en las estructuras. Entonces, si yo veo que un área focal tiene aumento de la actividad metabólica, esto es lo que hablamos de que tenemos un nódulo hipercaptante. Bien, o también conocido como el foco caliente. Entonces vemos acá el radiofármaco cómo se distribuye en este tejido. Esto sería algo fisiológico. Y vemos acá cómo está captando o tiene un aumento en la captación en este punto. ¿Sí? Entonces eso lo llamamos hipercaptante. La captación fisiológica, como su nombre lo indica, puede ser una captación normal del tejido o como vemos acá en este punto que se hace como un nodulito. Este nodulito hablamos que tiene una captación fisiológica o similar al tejido adyacente o a la estructura adyacente.
Y este también es conocido como los focos tibios. Y los hipocaptantes, pues como su nombre lo indica, pues, van a ser áreas focales que tienen disminuida la actividad metabólica y pues la vamos a ver con menor captación comparado con el tejido adyacente o fisiológico. Y ellos son los que denominamos focos fríos. Entonces vamos a ver un ejemplo, que el ejemplo más típico son con los nódulos tiroideos. Entonces todas estas tres imágenes y esta representación esquemática me habla de una tiroides. Mire, tenemos acá el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo de la tiroides. Entonces, ¿qué vemos en la primera imagen? Lo que ya mencionamos. ¿Cómo vamos a describir? Vemos que hay un nódulo hipercaptante a nivel del lóbulo tiroideo derecho. ¿Listo? Entonces, el marcador que utilizamos acá es el yodo 123. Recuerden que fisiológicamente las hormonas tiroideas van a ser hormonas que que su función básicamente está en relación al metabolismo del organismo, ¿cierto? Y que ellas se forman a partir de quién? A partir del yodo, ¿cierto? Entonces, y se forman a partir pues de la tironina. Entonces, si tiene tres yodos, se llama T3, que es la triyodotironina, o T4. ¿Listo? Entonces, si yo utilizo este marcador, que es el yodo 123, entonces, ¿qué va a hacer la tiroides? La tiroides va a captar ese yodo y lo va a usar para producir hormonas, ¿cierto? Entonces, eso es lo que yo voy a ver fisiológicamente que la glándula me va a captar. Y esta sería una captación fisiológica del yodo en esta tiroides. Pero si ustedes observan acá, en comparación cómo está la captación fisiológica a este nódulo, pues está hipercaptante. ¿Listo? Y en este caso vemos que acá la flechita me está mostrando un nódulo que su captación es muy similar al parénquima adyacente. Entonces hablamos de lo que es una captación fisiológica y en este caso me hacen me dicen si el foco, bueno, podemos hablar de un foco tibio, si hay un nódulo palpable, pues hablamos que este nódulo palpable tiene una captación fisiológica o si no hay nódulo, pues sería una tiroides normal, ¿sí? O sea, pues, está captando normal. Y en este otro caso, vemos acá una gamografía también de tiroides con el yodo 123 y vemos cómo la glándula capta fisiológicamente y vemos esta imagen nodular que está hipocaptante. Entonces hablamos que tiene un nódulo tiroideo hipocaptante o lo que se conoce como el nódulo frío. Entonces, existen diferentes radiofármacos. Vamos solamente, pues, digamos, a mencionar algunos ejemplos en los cuales, pues, se usa más. Y en este caso tenemos el xenón 133. Entonces, el xenón va a funcionar tanto como trazador o marcador y como el radioisótopo, ¿sí? O sea, es el mismo. Bien. Y este me va a permitir ver el mecanismo de la difusión simple a nivel de la ventilación pulmonar. Entonces, eh, este xenón es un aerosol, así como pues ¿qué? Un este, em, bueno, sí, un aerosol. Entonces, usted se lo da por vía inhalada al paciente, como un inhalador. Entonces, usted se lo da por vía inhalada al paciente y recuerde que el aire ingresa hacia los pulmones, ¿sí? Obviamente hay unas vías de conducción, pero la parte más distal de estas vías de conducción aérea son los alvéolos y es la parte funcional del pulmón. Y en este punto ocurre lo que es el intercambio gaseoso, es decir, la sangre que llega rica en CO2 es intercambiada por el oxígeno que inhalamos, ¿sí? Y eso se conoce como el intercambio gaseoso. Ese intercambio gaseoso se da gracias a esta estructura que es el alvéolo. Bien. Y en esta difusión, o sea, este intercambio gaseoso, que es una difusión básicamente, se da es por diferencia de presiones y de concentraciones entre el CO2 de la sangre, el CO2 del aire y el oxígeno respectivamente. ¿Listo? Entonces, este xenón va a hacer lo mismo que una molécula del oxígeno y va a difundir a través del alvéolo. Si hay algo que esté alterando esa difusión, pues ya usted va a ver algunas patologías. Ahorita vamos a ver algún ejemplo. Entonces, aquí estamos viendo la ventilación pulmonar.
Y el Tecnesio 99, si yo le coloco un trazador que es una albúmina macroagregada que se llama la MAA, con las siglas así, entonces este me va a mirar como ese capilar, o sea, esa arteriola que está a nivel del alvéolo, y me va a hablar de la perfusión pulmonar. ¿Listo? Entonces yo utilizo estos dos para hacer algo que ustedes de pronto van a escuchar que se llama gammagrafía, ventilación, perfusión. La gammagrafía, ventilación, perfusión se utiliza para pacientes que sospechamos que tenga un tromboembolismo pulmonar. ¿Listo? Y que tenga contraindicación para hacerle una angiotomografía. O sea, una angiotomografía la hacemos en cuestión de segundos. Ayer vimos, ¿no? 15 segundos es la fase arterial. Entonces yo me voy a demorar 15 segundos haciéndole una angiotomografía y le puedo hacer el diagnóstico de un tromboembolismo pulmonar. Pero debo utilizar contraste. Si ese paciente tiene contraindicado el uso del contraste o por algún otro motivo no le puedo hacer su tomografía. Entonces, una posibilidad es hacerle este estudio en conjunto utilizando el xenón que me va a hablar de la difusión. ¿Por qué? Porque el paciente, esos mismos síntomas del tromboembolismo pulmonar pueden estar asociados a una neumonía o a otra condición que simule el tromboembolismo pulmonar. Entonces, por ende, utilizamos ambos radiofármacos. ¿Listo? Otro que también utilizamos mucho es el Tecnesio 99 unido al IDA, que es el ácido inmunodiacético, y este lo que me va a mirar es la dinámica hepatobiliar. Entonces, este va a su mecanismo, la localización del mecanismo va a ser un transporte aniónico a nivel de los hepatocitos y un transporte activo a nivel de los canalículos biliares. Entonces, me va a marcar toda la vía biliar y puedo determinar si hay un proceso obstructivo en la vía biliar, que usualmente pueden ser por litos. Sin embargo, pues hay también lesiones tumorales que me pueden desencadenar alteración o obstrucciones a nivel de la vía biliar. Pero también este me va a permitir ver, porque usted dice, bueno, también podemos ver si hay realmente una producción, no hay producción a nivel de, o hay una alteración en en la vía biliar o en el mecanismo de la producción de la bilis. ¿Listo? O sea, recuerde que este también es fisiológico. Otro que se utiliza mucho, básicamente, es el Tecnesio 99 con DTPA. Este me va a mirar la filtración glomerular renal, ¿sí? Si bien es cierto, digamos, yo puedo tener un paciente en que quiero saberle, bueno, podemos hacer por la función de la creatinina, podemos determinar la depuración y con ello podemos clasificarlo en su grado de insuficiencia renal, ¿verdad? Pero yo quiero determinar, por ejemplo, hay pacientes que eh, uno de sus dos riñones no está funcionando bien, ¿sí? Entonces el otro riñón funciona bien y por ende la función de la creatinina me puede salir normal. Entonces yo quiero saber si ese otro riñón realmente está no funcional porque pues debemos sacar ese riñón o debemos mirar qué vamos a hacer con este riñón. Y lo que podemos hacer es con Tecnesio 99, con DTPA, mirar cómo es la filtración glomerular de ese riñón y ellos me dan un porcentaje. Entonces me dicen, mira, el 20%, el 16%, el 30%, el 40%, el 50% de ese riñón está funcionando, está filtrando. ¿Sí? Bueno, este es importante. Otro importante es este, el flúor 18 asociado a la fluorodesoxiglucosa, que lo van a escuchar mucho. Este es un radiofármaco que va a emitir positrones. Entonces en él vamos a hacer un PET. En este hacemos los PET. Y lo que va a mirar es cómo actúa a nivel de cómo es el mecanismo de los transportadores de la glucosa. Por eso se llama fluorodesoxiglucosa. ¿Y qué me va a hablar este radiofármaco? Me va a hablar de la actividad metabólica. ¿Listo? Me habla de la actividad metabólica. Entonces, recuerde que las lesiones tumorales malignas, algunas benignas, pero pues la gran mayoría o casi todas las malignas, van a tener una actividad metabólica aumentada, porque recuerde que el tumor o la lesión tumoral
maligna tiene un crecimiento excesivo y su actividad metabólica, o sea, su proceso de división o de reproducción está alterada, está aumentada. Y por eso yo puedo medir con este FDG esa actividad metabólica, y esta actividad metabólica, así como medíamos las unidades Hounsfield, también en esta puedo medir las unidades de la actividad metabólica. ¿Listo? Entonces, vamos a ver acá. Esta es una gammagrafía de perfusión miocárdica. Utilizamos el tecnesio 99 y el marcador es el Sestamibi. Entonces vemos acá esta imagen, es como si fuese una imagen axial, y vemos cómo el radiotrazador está viendo toda la actividad metabólica adecuada del miocardio, ¿sí? Esta es toda la pared miocárdica, toda esta, ¿sí? Aquí este sería el septo, ¿no? Entonces, esto se ve súper bien. Pero si vemos acá en este punto donde nos está mostrando la flecha, vemos cómo se pierde o el radiofármaco no está captando, ¿cierto? Entonces, en este punto hablamos de que este paciente en esta zona es una zona de isquemia o de infarto. ¿Listo? La gammagrafía de ventilación que le mencionábamos, utilizamos el xenón 133, le damos por vía inhalada al paciente y vamos a ver cómo ese aerosol, mira cómo perfunde súper bien ambos pulmones, ¿no? Se ve súper bien, o sea, capta súper bien. Y en este otro paciente, vemos que acá en estos puntos que muestra la flecha, todo esto no está captando. Todo esto no está captando. Aquí capta, entre comillas, normal, un poquito acá. Bien, entonces toda esta área significa que hay algo que está impidiendo que se dé esa difusión o ese intercambio gaseoso. O sea, hay algo dentro del alvéolo o hay algo que está generando. En este caso, lo que está representando acá es un foco neumónico, o sea, es una neumonía que impide que se esté generando esa difusión. Obviamente, no sé, es más sencillo diagnosticar una neumonía con una simple radiografía o pues hacerle una tomografía, pero pues lo que mencionamos hace un rato, de pronto este paciente sospechaban que tenía una un tromboembolismo pulmonar y lo llevaron a hacerle una gammagrafía de ventilación perfusión y encontraron que tenía una neumonía, ¿no? Listo. La gammagrafía ósea utiliza algo que es el tecnesio 99 y su marcador es el MDP, que es el metildifosfonato. O sea, recuerde que el metabolismo en los huesos se da con los fosfonatos para poder hacer, para poder, ¿qué? Para poder generar calcio a nivel de los huesos, ¿sí? O sea, o pegar el calcio en los huesitos. Entonces, en este lo que vemos acá es que recordemos que van a haber algunas zonas en donde fisiológicamente podemos encontrar captación de este radiofármaco. O sea, hay radiofármacos que tienen captaciones fisiológicas en ciertos órganos, sobre todo los riñones. Aquí ya lo va eliminando en la vejiga, entonces no es que tenga una lesión acá o que tenga algo. Y si vemos toda su columna, la escápula, acá el húmero, sí, acá radio, todo esto, fémur, tibia, bueno, todo esto vemos que tiene una captación normal, ¿sí? Del radiofármaco. Pero en este otro paciente, además de tener la captación fisiológica, vemos unas estructuras que están marcadas con las flechitas que tienen una hipercaptación al radiofármaco. Y eso corresponde ¿a qué? A áreas de metástasis en este paciente. ¿Listo? Pero no solo vamos a medir metástasis con la gammagrafía ósea, también pues me va a detectar un recambio óseo alto, o sea, lesiones tumorales, me va a detectar infección, o sea, lesiones tumorales primarias del hueso. También me va a detectar infecciones óseas, también me va a detectar pues la metástasis, obviamente, es decir, lesiones tumorales secundarias, y me va a detectar pues las fracturas. ¿Por qué las fracturas? Porque recuerde que el hueso está tratando de recuperarse. Entonces, este me está midiendo el metabolismo fisiológico del hueso. Y si hay una hipercaptación del tecnesio en la gammagrafía ósea, es porque se está intentando recuperar ese hueso. Bien, no es porque tenga una lesión tumoral.
Eh, Ahora vamos a hablar de lo que es el PET-CT o el PET-MRI o lo que es el SPET. Entonces ya dijimos qué significaba cada una de estas. El PET, que es que lo podemos usar en combinación o fusionar con las imágenes de tomografía o fusionar con imágenes de resonancia. Bien. Y el SPET, pues digamos que nos va a dar como estas imágenes como únicas acá, ¿sí? Pero pues también son un poquito, digamos que no es como que tú vas a tener una imagen igual a la tomografía, a una tomografía normal, ¿sí? El SPET, perdón, el PET-CT sí, o sea, el PET te hace una tomografía, pero adicional a la tomografía te mide o te capta la emisión del positrón, ¿sí? Y te va a hacer una imagen fusionada, o sea, va a ser muy, muy bonito. Entonces, digamos, el que más usamos es este que es ya lo vimos, el flúor 18 asociado a la fluodesoxiglucosa y que esta me va a mirar el metabolismo de la glucosa, que es el aumento en la actividad de los receptores para glucosa, los GLUT, y me va a hablar de un alto metabolismo, hablamos de los tumores, ¿listo? Aquí ponen como con una tinción especial para los GLUT1, que son los receptores para glucosa 1. Entonces vemos cómo capta en este pues obviamente es una tinción inmunohistoquímica, ¿no? Es de patología. Entonces vemos cómo capta, entonces debido a que conocemos cómo fisiológicamente ocurre esto en algunos tumores, pues utilizamos este radiotrazador, sí, este radiofármaco para obtener estas mismas imágenes. Entonces, aquí les pongo un ejemplo. Entonces, aquí vemos un PET con FDG, ¿sí? Con flúor FDG. Y vemos cómo hay unos focos neoplásicos acá, vemos en el colon, ¿sí? Vemos unas pequeñas metástasis y vemos acá esta chiquitica como capta, ¿no? ¿Listo? O sea, esta imagen del PET solito o del SPET, que sería, bueno, aquí no hay un SPET, no son imágenes tan espaciales, pero yo sí puedo fusionar las imágenes. Entonces, mira, por lo menos este PET scan, vemos acá cómo hay un hipermetabolismo de esta lesión que lo vemos en el PET normal, en la tomografía normal acá, ¿sí? Vemos cómo hay aumento de la actividad metabólica y vemos en la fusión cómo se ve de bonito tanto la tomografía asociada al metabolismo. Estas son imágenes de acá, de nuestro PET. Entonces vemos acá, esta es la tomografía en un corte axial a nivel de la pelvis y vemos acá, esta es la vejiga y vemos como el radiofármaco pues está realzando en la vejiga porque se está depurando, no es que tenga una lesión la vejiga. Y vemos acá esta lesión o esta imagen en la tomografía, ¿sí? Que es como una masa que está adyacente acá a la vejiga, ¿cierto? O bueno, detrás de la vejiga. Y vemos esta masa y mira cómo está realzando o su realce, su captación está aumentada. Es decir, esta lesión corresponde a una lesión tumoral, ¿sí? A nivel de la pelvis. Bien. Y vemos acá esta otra, vemos acá esta imagen de tomografía. También esto a nivel del hígado, vemos acá el hígado y vemos esta imagen acá chiquitica, ¿sí? Vemos esta imagen pequeñita, mide 9.36 milímetros, que se ve hipodensa, ¿no? Se ve hipodensa y si ustedes observan acá adyacente, ¿sí? Acá en este puntico, también vemos una imagen muy parecida, ¿sí? Muy parecida, pero esa imagen de ahí, pues está más hipodensa que esta otra, ¿verdad? Entonces, esa imagen que está allá adyacente es un quiste hepático. Bien, es un quiste hepático. Pero esta otra, si la ven, pues tiene una densidad un poquito mayor, pero no igual a la del hígado. Entonces, esta imagen, usted podría decir, bueno, esa imagen podría corresponder también a un quiste, ¿sí? Que pues tiene una densidad mayor porque podría tener proteínas o otra sustancia que podría darle una densidad mayor. Pero si nosotros vemos acá en la fusión de la imagen con el PET, este también es un FDG, vemos como el quiste no tiene captación, o sea, eso es una lesión benigna. Pero la otra lesión, mira cómo capta muy, muy bien
Y esto está en relación a una lesión metastásica a nivel del hígado. ¿Listo? O sea, es una lesión maligna.